La desvalorización surge en la tercera etapa evolutiva. Bueno, en la primera estábamos en la conexión líquida, sobrevivir. Se trataba de sobrevivir en la primera etapa. Éramos seres unicelulares, éramos un tubo. Después vino la segunda etapa, que es el mesodermo antiguo, es decir, sigue siendo arcaica esta etapa, por supuesto. Ahí nacen los órganos de protección, ¿no? Ya la primera etapa, genial, pero ya la segunda etapa, todas las etapas se van sucediendo, obviamente, en la medida que se iba necesitando, por el cambio del ambiente, ¿no? Por cómo se va transformando nuestro entorno, es ahí donde se van justificando estas, digamos, capas embrionarias que se tienen que ir desarrollando en la medida que se lo necesite. Entonces, en la medida que los ambientes iban cambiando bruscamente, entonces surge el segundo cerebro, que sería en este caso el mesodermo antiguo. Ahí están todos los órganos de protección: dermis, pleura, pericardio, peritoneo, meninges, escroto. Son todos órganos de protección que protegen a los órganos vitales. ¿A qué órganos vitales? Al aparato respiratorio del pulmón, los riñones, todos órganos arcaicos, ¿no? Estómago. Bien. Ahora nacen estos órganos de protección. Qué maravilla, ¿no? Estos órganos de protección protegen a los órganos vitales. Pero ahora surge la necesidad de un tercer cerebro, que sería lo que se llama la sustancia blanca, el cerebro nuevo, el mesodermo nuevo. Se necesita un tercer cerebro para que adapte los movimientos, el desplazamiento, la necesidad de moverse, de avanzar por primera vez. Y para ciertas personas es muy importante el movimiento, las acciones. Pero si uno vive el conflicto emocional, por ejemplo, de sentirse impedido de poder moverse, sea tanto avanzar como los movimientos del cuerpo, si uno vive la metáfora de no voy a poder caminar, tengo miedo de avanzar, o puede ser un estrés físico también. Después hay que aclarar que uno se puede enfermar por un estrés físico o psíquico. No solamente nos enfermamos por estreses emocionales, sino también por estreses físicos. Y ahí vamos a ver por qué los accidentes, o por qué las luxaciones, o por qué las quebraduras de tobillo, o por qué la rotura del ligamento cruzados, o por qué la rotura de menisco. Bueno, todo eso también tiene un sentido por lo cual, entre comillas, nos sucede, ¿no? Entonces, cuando hay desvalorizaciones, claramente modificamos células de nuestro aparato locomotor, o sea, abrimos espacios dentro de los huesos en una fase, digamos, de preocupación, en una fase, digamos, activa de un conflicto profundo, a veces de desvalorización de uno mismo, en donde modificamos todo lo que es la parte ósea. Y después en las reparaciones, que es ahí cuando viene el problema para muchas personas que sienten que con esos dolores, que son las reparaciones, obviamente, ¿no? del cuerpo humano, empieza a repararse el cuerpo, ¿no? Empiezan las inflamaciones, los dolores, el estado febril, las descomposturas, el cansancio, la fatiga, bla, bla, bla. Y la parte muscular, si hablamos del aparato locomotor, porque mira, en esa tercera etapa evolutiva nacen huesos, cartílagos, músculos, grasas, tendones. Son los órganos de lo que es el aparato locomotor. Y eso es lo que vamos a afectar con las desvalorizaciones. Si la parte muscular, conflictos de impotencia, no puedo, músculos. Por supuesto que hay muchas combinaciones, por supuesto, ¿no? Porque no es decir, bueno, vivís un conflicto de impotencia, por eso tenés afectada la parte muscular. No, eso no va a descodificar. Siempre hay que ir a un punto muy preciso, ¿verdad? Que es ahí donde es la metodología de la descodificación aplicada, biológica, científica, para que se pueda descodificar. Porque decirle a una persona, tenés un conflicto de impotencia, o decirle a alguien, tenés un conflicto de nido, o qué sé yo, el mandato de acá, el mandato de allá, o este proyecto sentido de acá, eso es como un acompañamiento a la conciencia. Está muy bueno porque esas herramientas también las usamos, pero para poder descodificar una cosa puntual como una enfermedad, la persona tiene que comprender cómo es su conflicto biológico, ¿no? Tiene que comprender qué es un conflicto biológico y que hay una necesidad insatisfecha,
y que si no se cubre hay una demanda psicobiológica y esa demanda va a ser exactamente la enfermedad, como podría ser un cáncer de huesos, que sería ya la fase reparativa. Los huesos se ven o se los puede apreciar con ciertas oscuridades o lugares de manchas oscuras. Es decir, cuando se ve realmente los huesos que están con manchas negras, ya está en una fase de curación, ¿verdad? Mal interpretada lamentablemente por la medicina científica oficial, ¿no? Porque ahí es donde va el conflicto de diagnóstico que vive la persona. La persona está reparando, se está sanando, pero su médico le informa eh, que está el cáncer de huesos y la persona lo malinterpreta porque no sabe o no tiene estos conocimientos y ahí es donde más se desvaloriza. Si ya vivía un conflicto de desvalorización como un conflicto primario y después le suma el conflicto de diagnóstico, que es el 80 y el 90% de la agravación del cuadro conflictual de estrés de la persona, que esa desvalorización va a ser mucho más profunda que la primera que provocó el cáncer de huesos. Imagínate.